Como parece que va a estar un poquito complicado comunicarnos por el chat de este Zoom, vamos a comunicarnos por el chat de Telegram, ¿les parece? Para igual no perder el vínculo. Vamos a ver entonces dos casitos de embriología y vamos a empezar con el primero. Mujer de 32 años quien llega con embarazo abdominal de 35 semanas que progresa y al final tiene un desenlace que es un óbito fetal. Se menciona que la paciente provenía de una comunidad nativa, se valoró que tuvo un problema en implantación y que el producto tuvo un crecimiento exuterino. Al examen, el paciente tiene una tendencia a la baja de la presión. Es un casito pequeño que en una primera instancia pareciera no brindarnos mucha información. Sin embargo, en este tenemos desde las definiciones varios puntos para tener en consideración. Primero, yo sé que muchos de ustedes todavía no han llevado estos cursos, pero es importante saber que cuando uno tiene un parto, en realidad, ¿ok? Nosotros valoramos el análisis siempre en semanas, ¿ok? ¿Ok? Siempre son semanas, primero que nada. ¿Cuántas semanas llega a tener justamente o darse lo que sería un embarazo a término? Primer dato de 37 a 39 semanas, ¿está bien? Cuando es antes de las 37 semanas, se conoce como un parto pretérmino. Significa antes del término, ¿ok? Que no ha terminado, que no está dentro de las semanas óptimas, definitivas, para que podamos tener un ser con menor chance o probabilidad de alguna complicación. Cuando estamos de 37 a 39, y algunos mencionan hasta 40, dependiendo de la literatura o de la guía que revises, vamos a tener un recién nacido a término. Y cuando tengamos más de 40, vamos a tener un post-término. Entonces aquí tenemos un recién nacido pretérmino, tenemos un recién nacido a término y un recién nacido post-término. El punto de corte siempre es 37 a 39, ¿ok? Es decir, aquí no podemos hablar de un recién nacido porque tal cual nunca llegó a darse el nacimiento. ¿Qué es un óbito fetal? Ese es el primer de repente dato que tenemos que entender porque hay que definir. ¿Ustedes consideran que el óbito fetal es un aborto? De repente por el chat me pueden escribir, estoy abriéndolo para también poder leerlos mientras estamos conversando. ¿Es lo mismo un óbito fetal que un aborto? ¿Qué opinan, estimados amigos? Porque el óbito, ¿ok? Mientras por ahí van de repente pensando, ya está asociado a la misma muerte, ¿ok? El óbito fetal hace referencia a la muerte fetal. ¿Está bien? Es la pérdida antes o durante el parto. Pero en este caso, ha sido antes, ¿ok? Cuando uno habla de aborto, uno también hace referencia a una pérdida. Pero aquí hay que tener en consideración un aspecto. ¿Alguien por ahí sabe cuál es la diferencia? Recuerden, chicos, la idea es tratar de poder interactuar lo máximo que se pueda dentro de lo posible. De repente por ahí, si existe algún punto de corte, algunas semanas para poder hablar de aborto o no. A ver, en el aborto, ahí creo que Ángel Eduardo está copiando. ¿Qué opinas, Ángel? Ahí estoy leyendo.
y Eric también. Mientras va expresando sus ideas, ya sabemos que es el óbito, ¿verdad? Está claro. Pero muchas veces confundimos y creemos que es lo mismo que el aborto. Ambos están referidos o están asociados a pérdidas, ¿ah? Pero el aborto, ok, el aborto hace referencia no solamente a la pérdida, sino que tiene en consideración otras variables. Las variables están asociadas al número de semanas, en primer lugar, y en la definición también al peso del feto en este caso. Cuando hablamos de las semanas, según la literatura, ustedes van a ver que está, según la OMS, antes de la 20ª semana. Antes. Algunos consideran hasta más menos, ¿ok? Pero está justamente antes de la 20 o más menos, trabajan con 24ª semana. ¿Por qué ahí tendríamos que diferenciar entre si es un embrión o feto? Porque ahí viene otro concepto que habíamos hablado. Cuando valoramos en el estudio nosotros del proceso de la embriogénesis, pudimos ver que el punto de corte es la 8ª semana. A partir de la 9ª estábamos valorando la etapa fetal y antes de la 8ª era la etapa preembrionaria, ¿no? Entonces ahí teníamos un punto de referencia también, que lo habíamos conversado. 8ª, que sería la embrionaria, preembrionaria antes de la 8ª, ¿ok? Pero sobre todo, ¿de qué semana, si se acuerdan? Hasta la 3ª semana, ¿verdad? Y ya en la etapa fetal es de la 9ª semana hacia adelante. Por eso que si nosotros en la definición tenemos que es hasta la 20ª, más o menos, entonces ya no sería un embrión, pues sería un feto. Pero también podría darse un aborto en la 4ª semana y ahí es un embrión. ¿Está bien? ¿Está bien ahí, muchachos? ¿Alguna idea? Y por ahí que estaban tratando de tipear. A ver, los leo. Ahí creo que iban a tipear dos ustedes, Eric y creo que Miguel. ¿Iban a preguntar algo? A ver, Eric, te leo. ¿Qué vas a poner? Ah, ok, excelente. Muy bien, entonces el punto de corte viene a ser esto. No se olviden, esto es muy importante para su análisis. Entonces, aborto y óbito son cosas diferentes. Tú no puedes decir, estoy frente a un aborto en la semana número 30, ¿entiendes? No puedes decir eso. Ese es un óbito, ¿está bien? Tú no puedes decir, estoy en un aborto en la semana 36, pero ha fallecido el nuevo ser, sí, pero ya no estamos en la definición. Por una parte, la definición está asociado a las semanas, pero otra parte de la definición está asociado al peso, que debe ser menos de 500 gramos. Eso también está asociado. Para la OMS, según el criterio de tiempo gestacional, la OMS, por si acaso es la Organización Mundial de la Salud, añade como criterio también que se debe tener en cuenta el peso. Si es que el peso es menor de 500 gramos, estamos frente también a la definición de aborto. ¿Está bien? Siempre hay que tener en consideración que este criterio debe ser valorado con bastante cautela, ¿no? Recuerden de que a veces un feto de menos de 500 gramos podría llegar a ser reanimado y sobrevivir dependiendo también del número de semanas. Y si ese evento sucede y luego llegue a fallecer, ya no sería un aborto, pues ahí sería una muerte neonatal, porque llegó a nacer, se le hicieron maniobras de reanimación y luego vivió y luego falleció, ya no es un aborto, sería una muerte neonatal. ¿Está bien? Entonces hay que tener en consideración. Y cuando queremos valorar el aborto, y ya tenemos que es o el peso, W es peso, ya saben weight en inglés,
y valoramos lo que vendría a ser la edad gestacional. Tenemos entonces menos de 500, ¿está bien? Pero le ponemos un asterisco por lo que hemos conversado y tenemos hasta la semana 20. Y aquí la clasificación, eso lo van a ver más en obstetricia, pero para que lo tengan en consideración, la semana número 12 llega a ser también una semana de referencia, porque si estamos frente a un producto, estamos bien, menor a las 12 semanas, ya no solamente decimos que es un aborto, sino le agregamos un apellido y decimos que es un aborto precoz, ¿ok? Porque se está dando antes de la semana número 12 de gestación. Y después de la semana 12, hacia obviamente la semana que hemos conversado, sería un aborto tardío. Entonces, estos son datitos para solamente poder tenerlos en consideración respecto a la forma, respecto a clasificaciones, ¿está bien? Lo más importante es que entendamos que en el proceso, en este caso, tener los datos nos direcciona frente a una toma de una decisión, ¿ok? No vamos a hablar más de este aspecto porque esto ya es otro curso, pero sí es importante por la premisa del caso podernos ubicar, ¿ok? Saber qué es un óbito, saber qué es un aborto, saber los criterios y lo más importante, respecto a las semanas de gestación, ¿cuántas semanas es, verdad? El punto de corte. ¿Está bien? Hasta ahí cómo vamos, amigos. ¿Todo claro en eso? Mm. ¿Todo claro, estimados amigos? Solamente son datos por ahorita. Pero ahora yo quisiera que ustedes me digan, estimados, ¿qué tiene que ver esto con embriología? Quisiera que me digan ustedes eso. ¿Qué tiene que ver esto con embrio? Hasta este punto que hemos leído todo el caso, pero hasta este punto que estamos volviendo a releer, ¿hay algún dato que nos pueda ayudar para poder hacer algún análisis desde el punto de vista embriológico? ¿No tiene nada que ver? ¿Qué opinan? ¿Qué dato de los que estamos observando aquí nos pueden ser útiles para poder hacer un análisis? ¿Qué les parece, estimados? ¿La edad de la paciente? ¿Las mismas semanas que hemos estado conversando pueden llegar a ser importantes? ¿Ustedes creen que en esta semana de gestación el nuevo ser está formado? ¿Habrían algunos órganos que recién se están formando? ¿O estamos en una etapa de maduración? ¿Qué opinan? ¿Alguna idea, estimados amigos? Sin problemas, ¿ah? No importa que se equivoquen, ¿ah? La idea aquí es interactuar y ver y asociar. Ah, ya se puede tipear por el chat, amigos. Aquí he visto que han tipeado, ¿ah? Acá me han tipeado por el chat. Hola. A ver, ¿alguien puede escribir por el chat, por favor? Aquí Miguel y Adriana ya los he podido leer. A ver, Ángel y Miguel que me han estado tipeando por el Telegram. ¿Pueden intentar hacerlo por aquí, por favor? Porque se han podido dos, se supone que todos deberían poder. Bueno, mientras... Ahí está Eric, excelente. En relación, entonces, estimados todos, como dice Eric, está en etapa de maduración. ¿Tú consideras, Eric, que este nuevo ser tenía todos los órganos formados o no? ¿Hubieron órganos que no? Y cuando hablamos de la semana número 35, que está cercano ya de etapa término,
¿Qué sistemas todavía crees que se estaban madurando o qué sistemas no habían madurado? Por ejemplo, Edu dice que sí está finalizada su maduración. De todos los sistemas, Edu, de todos los sistemas del cuerpo del bebé, del nuevo ser en este caso, ¿qué opinas? Acá dice que sí, por ahí por interno, que sí. Vamos a ver. Si ustedes recuerdan, estimados amigos, en primer lugar, el proceso de maduración, ¿en qué semana empieza? En la 9, ¿verdad? Lo acabo de poner aquí en la diapo, en la parte superior derecha. Pero que empiece la maduración no significa que todos lleguen a terminar necesariamente. Que entonces cuando uno nace, no necesariamente todos los sistemas han madurado y la respuesta es no. Como muy bien ha puesto Edu, por ejemplo, aquí, Eduardo Ire, este, los pulmones, por ejemplo, no han finalizado su proceso de maduración. En este caso, vamos a analizarlo en un ratito con más detalle la semana en cuestión, pero así haya llegado en lo que, en la número 37-39, es más, así sea un postérmino, la maduración completa del sistema respiratorio como tal no termina. Esa es una pregunta típica de examen. ¿Cuándo acaba la maduración pulmonar en sí? ¿En qué momento termina totalmente? ¿En qué momento? ¿Se acuerdan? Por ahí me escriben por interno, muy bien. Después del nacimiento, muy bien. Pero después del nacimiento puede ser a la semana de nacido, puede ser al año de nacido, puede ser ahorita que tengo cierta edad, pero no. No es solamente cuestión de decir después del nacimiento, sino a los 8 a 10 años de edad, en donde nosotros respecto al proceso de maduración pulmonar estaríamos en el estadio alveolar, que es decir que existe un proceso de maduración posterior al nacimiento definitivamente. Y no es el único sistema, ¿verdad? Creo que el más, de repente, fácil de distinguir, porque el respiratorio de repente no te das cuenta, porque naces y estás respirando, pero uno de los sistemas que es muy fácil de darse cuenta que sigue madurando, creo que es el sistema nervioso. Creo que ejemplos hay múltiples para poder darnos cuenta de cómo vamos madurando a lo largo de los años. Hay algunos sistemas que ya llegan a nacer ciertamente maduros, como el renal, cardíaco, pero cuando naces pretérmino muchas veces no lo llegan a hacer. Entonces, ese dato es importante. Por ejemplo, la semana número 35 nos da pie a pensar, ok, es cierto, estamos frente a un recién nacido pretérmino, bueno, eso es un óbito, pero estamos frente a la semana de gestación pretérmino y que en relación al mismo, por lo menos tenemos en consideración de que ya muchos de los órganos han madurado, pero la pregunta ahora es, ¿habrá algún órgano que en esta semana se está formando? Es decir, ¿estará existiendo el organogénesis ahí? ¿Qué opina? ¿Qué opinan, estimados amigos? ¿Habrá o no habrá organogénesis ahí en esta semana que nos encontramos? Órgano, viene de órgano, génesis, de formación. ¿Se estará formando algún órgano por esta semana? Y la respuesta es no, ¿verdad? Porque el organogénesis ¿en qué semana termina? En la octava. Entonces tú no puedes decirle que se están formando los órganos. Doctor, pero es similar, suena igual, muy parecido. Sonará igual, similar, quizás para ti, pero formar es diferente que madurar, ¿no? La formación es su punto de corte, es la octava.
pero acá tú hablas de maduración. Entonces miren cómo qué bonito, ya vamos valorando algunos conceptos y vamos asociando. Previo a esto, estamos frente a sí la organogénesis. Y otra pregunta, muy bien Miguel y Edu, otra pregunta, si quisiéramos decir así, obviamente hay excepciones, pero si quisiéramos tomar una semana como semana de referencia para la formación de la mayoría de los sistemas, ¿qué semana elegiría? ¿Qué opinan? Muy bien, Eduardo. Cuarta, cuarta semana. ¿Por qué Eduardo no puede ser antes de la cuarta? ¿Por qué no puede ser en la segunda? ¿Por qué no puede ser a los 5 días? Un día 7. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? Y si quisieras decir, Eduardo, eso con un nombre más técnico, ¿cómo lo expresarías? Por ejemplo, me pone por las capas germinativas. Está bien, no digo que está mal, está bien. Pero ahí se ayuda con su amigo Miguel y dice, ¿por qué antes no puede ser? Porque no se ha dado la gastrulación, amigos. ¿Qué, doctor? Entonces, si no hay gastrulación, ¿no se forma? No. Ahí también viene otro punto de reflexión y otro punto de ya dato que tienes que tener interiorizado. Y esto ha venido en exámenes como el examen de NAN hace poco, el año pasado. Sí, el año pasado que tuve que resolver una pregunta donde la relación de organogénesis, ¿verdad? Se valoraba frente a la ausencia, en este caso, del evento de la gastrulación. La gastrulación, entonces, como muy bien dice Eduardo, es la formación de las capas germinativas. ¿Cuáles eran las capas germinativas, estimados? En orden, ¿ah? ¿Cómo se forman? ¿Cuál es el orden? Primero es el endodermo, primero, luego es el mesodermo y luego es el ectodermo. Doctor, pero no entiendo. Lo has dicho en endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿y por qué lo he escrito en sentido de abajo hacia arriba? ¿Por qué lo he escrito en ese sentido? Si al final lo he estado diciendo al contrario. Porque al momento que van migrando las células para formar las capas, las primeras que se forman son las más internas. Entonces el endodermo es el primero. Luego vienen a formarse la segunda capita, que es el mesodermo, y por último la tercera capa, que es el ectodermo. Y estas tres capas germinativas son las famosas capas que van a dar origen a los diferentes órganos y sistemas. Siguiente pregunta. ¿De dónde provienen estas tres capas germinativas? Y si bien es cierto, la gastrulación se da en la tercera semana, los que han visto la clase yo les dije un día, ¿se acuerdan? En el día 21. En el día 21. ¿Está bien? Muy bien, excelente. Ese día anótenlo y ténganlo como referencia cuando den su ENAM, porque en las preguntas que aquí en la academia hemos revisado de ASPEFAM, el día 21 es un día, justamente tipo de referencia para lo que vendríamos a tener en consideración. ¿Y cuál es el primer hallazgo para poder decir, ok, que se está dando la gastrulación? Acuérdense también, es la aparición de quién? De la línea primitiva. Línea germinal, ¿está bien? Línea primitiva, muy bien. ¿Y solamente es eso? La línea primitiva aparece solamente como un... aparece, aquí está la placa, ¿no, amigos? Aquí está la placa.
y aparece la línea, y aquí aparece la fosita, donde las células empiezan a migrar, por eso migran desde arriba hacia abajo. Y la línea primitiva, ¿para qué más es útil? ¿En qué más ayuda? Para poder, por una parte, diferenciar el lado derecho del lado izquierdo, ¿sí o no? En eso no ayuda, en valorar lo que vendría a ser cefálico de caudal, también ayuda a lo que vendría a ser a formar el axis. Todo eso ayuda a la línea germinativa, lo que ustedes llaman la línea primitiva. No solamente es el reparo que te dice cesando la gastrulación, sino que te ayudará a generar toda esa diferenciación frente al nuevo ser. ¿Y de dónde derivan las tres capas germinativas? Porque primero era un disco bilaminar, ¿verdad? Y este disco bilaminar se transformó en un disco trilaminar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si nosotros tenemos en consideración esto, recordamos que es el epiblasto de donde derivan las tres capas germinativas. Porque primero era el epiblasto y el hipoblasto, era un disco bilaminar. Y yo les dije en la clase, muchos creen que del epiblasto y el hipoblasto, como son dos, aparece una más y cambian de nombre las tres. Y les dije que así no era, que más bien ese es el error más típico. Cuando empieza a aparecer la línea y empiezan a migrar del epiblasto, es lo que llega a generar qué cosa, que del mismo epiblasto se formen las tres. Que así es, claro. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con el hipoblasto? El hipoblasto va hacia abajo. Va. Y queda hipoblasto, endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Está bien? De esa manera, no se olviden, ese también es un dato muy importante. ¿Estamos bien hasta ahí, estimados? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Qué opinan hasta ahí? Ya estamos recordando algunos conceptos, ¿no? De la relación de las generalidades y la relación del principio. Entonces tenemos ahí epiblasto, derivan las tres, el hipoblasto no desaparece. Por eso que el hipoblasto se va más caudal, se va hacia abajo. Por eso que el hipoblasto llega a ser parte de la formación de lo que vendría a ser el tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque está hacia abajo. Entonces, miren, estamos revisando esto todo a partir de una idea. Ya saben que entonces la organogénesis termina en la octava, no puede ser antes de la tercera por la gastrulación. Como punto de corte, muy bien dijeron, la cuarta semana nos ayuda a diferenciar casi todos los sistemas. Pero hay un sistema que rompe la excepción de la cuarta semana que nos dijo Eduardo, si más no me equivoco. Ahí está, Eduardito, nos dijo cuarta. Pero hay un sistema que no quiere seguir el mismo patrón y se revela y dice, no, yo la cuarta no me formo, me voy a demorar un poquito más. ¿De qué sistema estamos hablando? ¿Se acuerdan? ¿Qué sistema es el que rompe la pauta, la línea? El sistema empieza con G, genital. No es genito urinario, porque el urinario sí empieza en la quinta. ¿Ah? Por ahí viene escrito por interno. El urinario sí es en quinta. Empieza en el mesodermo, ¿verdad? En el mesodermo intermedio. Pero la parte de los genitales sí es. ¿En qué semana? ¿Quién se acuerda? Pero genitourinario, recuerden, no es todo, es solamente la parte de los genitales. Urinario sí empieza en la cuarta, a partir del pronefros. Recuerden que el riñón definitivo es el metanefros. Ese ya está formado en la quinta semana. En la quinta semana. Y derivan de la capa mesodérmica, del mesodermo intermedio. ¿Está bien?
Ok, amigos, entonces, ¿qué sería? ¿Qué semana? ¿Se acuerdan? ¿Genitales? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Muy bien. Séptima semana. En la semana número 7 se da la diferenciación sexual. Otro punto de referencia. Séptima semana, diferenciación sexual. Por eso que antes de la séptima se conoce como proceso no diferenciado. O también llamado proceso indiferenciado. Y ahí también viene otro dato importante porque en la séptima se produce la diferenciación y ectoscópicamente tal cual no lo puedes ver, pero sí lo puedes valorar mediante el ultrasonido. Mediante el ultrasonido tú puedes determinarlo entre la semana 10 a la 2. Entonces, si en algún momento tú vas a hacer, bueno, definitivamente como médico lo vas a ver, y o si tienes algún amigo que te dice, yo justo voy a formar mi familia, mi pareja está gestando, y te dice que está en la cuarta semana y te dice que le han dicho que ya es varón o mujer, obviamente sabemos que eso no puede ser posible desde el punto de vista del ultrasonido, debido a que, primero que ni siquiera se ha dado la diferenciación, y así se hubiera dado una séptima, tiene mayor justamente especificidad frente a lo que vendría a ser el proceso, justamente tendría la semana número 10 a la semana número 12. Entonces no va a poder ser viable tener ese dato. ¿Estamos bien, amigos? ¿Hasta ahí? Entonces tenemos un dato más. ¿Y de dónde derivan justamente las gónadas? ¿Quién se acuerda? ¿De qué células? ¿Se acuerda alguno de ustedes? ¿Y en qué semana se forman esas celulitas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa CGP, Miguel? ¿Ese el ChatGPT? ¿Ese es? Ah, muy bien. Células germinativas primordial, ¿no? Las células germinativas primordiales. Excelente. ¿Y en qué semana se forman, ah? Vamos a ponerlo acá. Células germinales primordiales. ¿En qué semana se forman? En la semana número 3. Muy bien. ¿En dónde se forman? En el saco vitelino. Muy bien. Entonces tenemos eso. Y tenemos lo que vendría a ser las células. Vamos a abrir una llave acá y vamos a poner los eventos más importantes de la tercera semana. ¿Cuáles son los eventos más importantes de la tercera semana, estimados amigos? Una es la formación de las células germinales primordiales, lo acabamos de mencionar. ¿Qué otro evento se da en la tercera semana? La hematopoiesis. Muy bien, Arián. La angiogénesis. Y tiene lógica. Yo siempre se lo digo a mis estudiantes en clase en la universidad también. Si ya decimos que se da la hematopoiesis, que es la formación de la sangre, que dicho sea de paso, si es hematopoiesis, ¿sería hematopoiesis fetal esto? ¿Qué opinan? Una vez pregunté, la hematopoiesis fetal, ¿dónde inicia? Y me dijeron en saco vitelino. ¿Qué opinan de esa respuesta que me dieron? ¿Qué opinan? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? La hematopoiesis fetal me dijeron, doctor, en el saco vitelino. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Muy bien, por ahí me dicen que estuvo mal. ¿Por qué estuvo mal? La persona que me ha escrito por interno. ¿Por qué estuvo mal? Muy bien, ahí está ayudando con su amiga Ariel. Porque fetal es a partir de la
novena semana, pues, muchachos. Y aquí te estoy hablando de el saco vitelino, eso es en la semana número 3, ni siquiera es un feto, es un embrión. En la etapa fetal ya son otros órganos los que están haciendo la hematopoiesis. Recuerden que uno de los más relevantes ahí es la relación de hígado, ¿verdad? Sí, pero no es el saco vitelino. Entonces, teniendo en consideración que ya se está formando la sangre y teniendo en consideración de que la sangre, obviamente, tiene que ser transportada, distribuida, sería el término correcto, se tiene que distribuir por un medio y ese medio son los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que si hay sangre, entonces también tiene que haber vasos. Y el término para poder hablar de la formación de los vasos se denomina angiogénesis. Entonces, eso también se da en la tercera semana. ¿Hay algún otro evento que sea en la tercera semana o no? ¿Que es relevante, que es importante? ¿O solo esos tres? No, la gametogénesis no tanto, eso después, pero sí, Winnie, la gastrulación, pues, que lo dijimos hace un ratito. La gastrulación son los eventos de la tercera semana. Por eso es que muchas de las literaturas que van a leer dentro de la etapa embrionaria hacen una distinción aún más, que es entre la etapa preembrionaria y embrionaria. Entonces, qué interesante, ¿no? Teniendo en cuenta esos datos, nosotros podemos hacer una reflexión un poquito más. Entonces, vamos a ver esto que lo vimos en la parte de lo que sería justamente formación de gónadas. Cuando en la tercera semana las células germinales primordiales se forman, tienen que migrar hacia donde vendría a ser la zona gonadal indiferencial. Pero también hay otra pregunta. ¿Dónde queda la zona gonadal indiferenciada? ¿Dónde se localiza la zona gonadal indiferenciada? Su mismo nombre lo dice. La zona gonadal que todavía no está indiferenciada. Este, se encuentra en el intestino primitivo. ¿En qué parte del intestino primitivo? En la zona caudal, no cefálico. En la parte cefálica más bien se forma la parte respiratoria. Muy bien, Ariana. Ahorita que estaba escribiendo, leí lo que copiaste. Justo mi cabeza está un poco así porque aquí está el chat, por si acaso. Tengo dos monitores, esa es la razón. Acá pones, se forma el esbozo cardíaco y el primordio respiratorio. Es correcto. No te voy a decir que no, está muy bien. En algunas literaturas van a encontrar que a finales de la tercera semana se especifica que se forma el esbozo cardíaco y el primordio respiratorio. Sí podríamos agregarlo y estaría bien. Sin embargo, como proceso de formación, recuerden de que es en la cuarta semana cuando inicia. Y es el primer órgano funcional, recuerden, dicho sea de paso, con lo que acabamos de conversar ahorita, haciendo un paréntesis de lo que estábamos hablando. El primer órgano funcional es el corazón, ¿no? Que late a partir del final de la cuarta semana. ¿Sabían? Los felicito porque veo que tienen bien claro los conceptos que estaban en la parte teórica. Entonces, eso hace que esto sea más dinámico y que ustedes puedan ir asociando la información. Entonces, la zona caudal del intestino primitivo es donde se van a formar las células. Se van a formar desde las gónadas. Pero si se dan cuenta, desde el saco vitelino hasta lo que vendría a ser la zona gonadal diferenciada, no es cerca, pues entonces se tienen que dar movimientos. Estos movimientos se conocen como movimientos ameboideos, ¿ok? Y a la quinta, sexta semana ya se encuentran en esta zona. Por eso que recién luego se da la diferenciación. Entonces tienen que moverse, tienen que migrar. Y gracias a quién se da lo que vendría a ser en este caso luego la diferenciación. Se daría gracias a quién en la séptima semana, gracias al gen S, R, Y.
¿De dónde proviene este gen? Proviene del cromosoma Y, que al final va a sintetizar una proteína que es, ¿se acuerdan cuál es la proteína que se va a sintetizar? El factor estimulante testicu- testicular. El factor estimulante testicular. Entonces, si se expresa esto, se va a dar, ¿y qué va a pasar? Se van a formar las gónadas, pero no solamente, ya en este caso se habla de gónadas, sino ya sería de los testículos. Por eso es que se llama factor estimulante testicular. Y si no estuviese, obviamente no se van a formar. ¿Qué eventos se van a dar gracias a este factor? Primero, la gónada indiferenciada o gónada bipotencial va a tener que sufrir algunos procesos para que se formen los testículos. Primero, se forma la red de testis. Formación de la red de testis. ¿Qué otro evento se va a dar? Se va a dar la formación de la túnica luquínea. ¿Qué otro evento se va a dar? Se va a dar la, o él sería el desarrollo de los cordones sexuales medulares. Ya saben que medular significa interno, ¿no? Y va a haber una involución, es decir, no se va a desarrollar los cordones sexuales corticales. Cortical también lo van a encontrar en la literatura como periféricos. Entonces, por una parte se desarrolla lo medular, que es lo interno, y por otra parte se desarrolla lo cortical, que es lo periférico. Entonces, al final lo que va a suceder es de que se favorece la formación de los testículos. Esto se da gracias a la presencia del factor estimulante testicular. Si no estuviese este factor, ¿qué es lo que va a suceder? Lo opuesto. Y obviamente formar el ovario. ¿Qué es lo opuesto? No se forma la red de testis, no se forma la túnica euginia, no va a haber desarrollo de los cordones sexuales medulares. Más bien los cordones sexuales que se van a desarrollar son los corticales. Las damas se desarrollan los cordones sexuales corticales y los varones se desarrollan los cordones sexuales medulares. ¿Está claro, muchachos? Sí, eso se los dije también en la clase, aparte de genitales, pero estamos aprovechando para poder unir conceptos de la parte teórica. Hasta lo que hemos hablado. ¿Qué duda tenemos, estimados amigos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahí, vamos, por ahí, por el chat. ¿Todo bien? Ni que sea un like para saber que todo esto ok. ¿Se han perdido? Está muy fácil. Todo claro. Muy bien. Excelente. Y los demás, que se pongan un like para saber que todo esto ok. Si tienen dudas también, la idea de estar aquí es que ustedes pregunten, chicos. ¿Eh? Esa es la intención. Me olvidé preguntarles, ¿verdad? Al inicio de la sesión, ¿en qué ciclo nos encontramos? No nos hemos conocido mucho. ¿Me pueden decir, por favor, por ahí por el chat? ¿En qué ciclo están? A ver, cada uno. Pues también para mí eso es importante, ¿no? Para los que están un poquito más avanzados, de repente es un poquito más sencillo, pero para los más chiquitines, de repente todavía se hace un poquito abstracto. Tercer ciclo, por ahí, muy bien, gracias. Primero, Edu, ok, muy bien, te felicito, también. Recién estamos empezando. ¿Quién más? Los demás, ¿en qué ciclo estamos? Cuarto, octavo, noveno, primero también, Eric. ¿Está bien? Los demás, noveno, décimo, en sexto, pero así que está bien, muy bien, Eduardo, no hay problema. Lo importante es que tú mismo hayas concientizado y te felicito que tú mismo puedas ahorita valorar una mejor estrategia. Y los demás, tercero, muy bien. En primer lugar, felicitarlos a cada uno de ustedes por darse la oportunidad de
poder revisar, ¿ok? Yo sé que es un tiempo extra para cada uno de ustedes. Y en realidad, de repente a veces parece mentira, pero a medida que van a ir avanzando, se van a dar cuenta que no es solamente aprobar un examen por una nota, sino ir reconociendo cada aspecto para formarte de manera íntegra y poder llegar a ser un buen médico. Desde el momento en el que ustedes, siendo casi 9:30 de la noche, estén aquí sin querer o pudiendo ver una película o hacer otra cosa, aunque yo sé que muchos de sus amigos que no pueden estar ahorita aquí, que se han matriculado a cursos por razones académicas, eh, pero en el escenario que no estuvieran llevando esto y pudieran hacer cualquier otra actividad, lo cual no es que esté mal, está muy bien también, pero ya el hecho de tomar una decisión de, ok, tengo que perfeccionar, tengo que revisar, o como algunos que recién están empezando, quiero ver qué va a pasar, eso está muy bien, porque al final yo estoy seguro que todos los estudiantes lo tienen que hacer en algún momento de su vida, porque al final, cuando tú sepas más, vas a tener mejor herramienta para poder argumentar. Hacer esto no es sencillo, pero me alegra de que ustedes estén orientados, estamos conversando y puedan estar justamente dando sus opiniones, ¿no? Recuerden que por el Telegram, sus dudas que vayan viendo de los cursos que estamos nosotros compartiendo, también lo pueden manifestar. Y también ya he planteado lo que me han comentado acerca de los videos de esta actividad, que eso ya lo tiene que ver otra área, pero que ya también se ha dejado la observación. ¿Está bien? Y los felicito y qué bueno, Eduardito, con muchas ganas de aprender ese video. Y cada uno de ustedes, realmente contento de poder estar aquí con ustedes compartiendo. Entonces, si todo está claro hasta esta parte, vamos a continuar. Si nosotros ya tenemos en consideración los eventos, hemos podido revisar las semanas, hemos podido ver entonces de que, ok, sí, aquí hubo un detalle. Estuvimos frente a un óbito, ya sabemos la diferencia con aborto. Ya de por sí los órganos están formados, no necesariamente todos maduros, pero en relación a un sistema en particular, el respiratorio es donde nosotros tenemos que tener bastante cuidado y lo voy a profundizar en otro casito que vamos a ver en un ratito ya, porque ya estamos acabando esto. Pero el respiratorio aquí todavía nos lleva todavía a hacer un análisis aún mayor, porque si bien es cierto la maduración no acaba hasta lo que vendría a ser hasta después del nacimiento, para poder valorar la viabilidad respiratoria, sí tiene que alcanzar un grado de maduración óptima donde no exista un colapso. Y para eso también existe una clasificación según semanas asociado a un mediador fisiológico muy importante que se conoce como surfactante pulmonar. Pero eso, como está asociado al caso 2 no lo vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar en un ratito nomás porque ya estamos acabando. Aquí te dicen en el segundo párrafo que la paciente provenía de una comunidad nativa. Eso es importante. No es un dato de relleno. Es importante porque quizás no tuvo la oportunidad de poderse hacer chequeos, ¿verdad? De poder hacer un control prenatal, de poder prever previamente también una gestación. Ustedes saben que la relación de una gestación responsable está asociado al tiempo previo para poder valorar la parte anatómica, la parte funcional, patologías asociadas, administración de ácido fólico, por ejemplo. Ustedes saben que el ácido fólico suplemento, ¿no? Es importante, ustedes también lo vimos en embrio, para el desarrollo del tubo neural, ¿no? Pero no solamente para el desarrollo del tubo neural, eso también es algo que yo siempre les digo, porque al final el ácido fólico es un precursor importantísimo para la síntesis de las purinas y pirimerinas, ¿no? Que en conjunto con la vitamina B12 favorece lo que vendría a ser más síntesis de DNA. Entonces va por ahí, ¿sí? No solamente está asociado a que se cierre el tubo. Es uno de los eventos, definitivamente estamos de acuerdo, pero eso es la traducción de mayor síntesis de DNA. ¿Está bien?
Entonces va por ahí. Pero aquí hay otro dato. Te dicen que la causa del óbito se ve explicada por una implantación que tuvo un crecimiento extrauterino. ¿Qué entienden por eso? Que tuvo una implantación. Es decir, que no se implantó en el útero, se implantó en otro lugar. No nos dan más datos. Es un poco escueta esa información. Pero este dato sí nos dice algo en particular. Que este embarazo no ha sido o no se dio de la manera regular que quizás debió haber sido. Ustedes saben que la implantación se debe dar en el útero, ¿verdad? ¿O no se debe dar? ¿Dónde se da la implantación? ¿Se acuerdan? El Eduardo mencionado, bien, Eduardito. En el endometrio. Bien. ¿Y eso dónde está? Está en el útero. Pero acá te está diciendo que ha sido extrauterino. Es fuera. Entonces, lo que te está queriendo decir, con otras palabras, que muy bien se han dado cuenta, es que estamos frente a un embarazo ectópico. ¿Ok? Un embarazo ectópico. Muy bien. ¿Qué significa ectópico? Ectópico significa fuera de lugar. ¿Está bien? Ectópico significa fuera de lugar. Entonces, en vez de implantarse en el endometrio, se implantó en otro lugar. ¿En qué lugares se pueden implantar, doctor? Obviamente eso no es este curso, pero para que de repente lo puedan también tener como dato, en donde se pueden implantar a nivel tubárico, ¿ok? Tubárico ampular, es decir, nivel de la trompa, que es uno de los lugares donde más se implanta. Cuando es fuera de lugar, el lugar donde más se implanta fuera de lugar es el tubárico ampular. Pero para eso vamos a ver otra imagen que estoy. Antes de ver ese es esto. Normalmente, miren aquí, lo que habíamos visto, la implantación. Este es el evento de la implantación, ¿no? ¿En qué día se está dando la implantación? En el día 7. También son preguntas típicas de examen. ¿Cuándo se da la implantación? En el día 7. ¿Cuándo termina la implantación? En el día 10. También ha venido en los exámenes de SPEPAM. Inicio, término. ¿Quién se implanta? Aquí está el personaje. Pregunta de examen. El blastocisto. Quien se implanta es el blastocisto en el día 7. ¿Ok? Ahí es donde se debería implantar el endometrio. Pero ¿qué pasa si se implanta en otro lugar? Como muy bien han dicho, eso sería un embarazo ectópico. Y de todos los lugares que podría implantarse fuera del lugar, en esta región, que es donde... ¿Qué región es esta? Lo que he puesto en el círculo. ¿Y qué eventos se está dando ahí? Esa es la región de la... Esa es parte de la trompa en la región ampular. Muy bien. El tercio distal. ¿Ahí qué eventos se está dando? La fertilización. ¿Sí o no? Ahí se está dando la fertilización. Pero imagínate que aparte de la fertilización, se implante aquí. Aquí se implanta. Y aquí empieza a crecer. Entonces es un embarazo ectópico, porque es fuera del lugar. El tubárico ampular es uno de los más comunes respecto a este evento, porque es el 80% de embarazos en el punto de frecuencia cuando se implantan por el lugar es en un tubárico ampular. El segundo lugar es a nivel ísmico, que es por aquí, el istmo. El istmo viene a ser el segundo lugar, que es del 5 al 10% aproximadamente. Y ya un poquito más alejado está a nivel ovárico, es decir, que en el mismo ovario se puede implantar, sí, también en casos del 0,15 al 3% es menor, y otro
que puede ser el embarazo abdominal, que es del 1,3%. Menos del 5%, algunos dicen, ¿no? El intramural, miometrial o peritoneal, que sería por aquí, menos del 1%. Sí, es decir, son porcentajes bajos estimados, pero puede suceder, ¿ok? ¿Está claro ese dato, muchachos? Ese es un poco más ginecológico, ya no es tanto obstetricia, pero se los digo para que entiendan que a veces el blastocisto no se implanta en donde debería y se implanta en otro lugar. Hay obviamente factores de riesgo, no, no es que de la nada, no es eso. Por ejemplo, hay una enfermedad que van a ver en gineco que es la enfermedad pélvica inflamatoria, que es un antecedente que repercute en que luego pueda darse un embarazo ectópico. Existen estudios que dicen que las damas que han tenido enfermedades pélvicas inflamatorias a repetición, las famosas EPIs, pueden llegar luego a tener un embarazo ectópico. Es más, cuando esto progresa, la EPI, y no es bien tratada, es porque es una infección. Al final, compromete muchas veces hasta un proceso de infertilidad. Entonces, esos son datos que van a ver más adelante, pero para eso van a tener que reconocer los principios de embriología. Entonces, en la región ampular, fisiológicamente, ¿qué evento se da? Si te preguntan, no me vas a decir el embarazo ectópico, porque eso no es fisiológico. ¿Qué proceso fisiológico, del punto de vista, obviamente, en este caso de la concepción se llega a dar? Es la fertilización. ¿Está bien? La fertilización se da a este nivel. ¿Y quiénes se unen en la fertilización? No me digan papá y mamá, porque eso ya sabemos, hablando del punto de vista celular. ¿Quiénes se unen? ¿Quiénes se unen, estimados? Ovocito secundario en metafase 2, muy bien, Eduardo, con espermatozoide. Muy bien, esa es una respuesta completa. No es decir óvulo, es ovocito secundario en metafase 2 más espermatozoide. ¿Cuándo alcanza la maduración el ovocito secundario? ¿Cuándo llega a alcanzar una maduración completa un ovocito secundario? También es una pregunta de examen. ¿Cuándo se da la fertilización? Si no se fertiliza no vamos a poder valorar lo que vendría a ser. ¿Qué cosa? No vamos a poder valorar lo que vendría a ser la fertilización. ¿Está bien? Entonces, eso también ahí lo pueden tener. ¿Y cuáles son las etapas de la fertilización? Miren cuántas cosas podemos hacer. ¿Cuáles son las etapas de la fertilización? ¿De acuerdo? O de la fecundación. ¿Cuáles son? Son tres. Con eso los voy a ayudar. ¿Cuáles son las tres? Estoy de acuerdo. ¿Cuáles son las tres etapas? Abrimos una llave aquí. Y tal. ¿Cuáles son? Penetración de la corona radiata. Penetración de la zona pelúcida. Y fusión de los gametos. Muy bien. Excelente, muchachos. Los felicito. Entonces, en las etapas tenemos esos tres. En la fertilización, penetración de la corona radiada. ¿Recuerdan cuando el ovocito secundario es liberado? ¿En qué día es liberado? ¿En qué día es liberado el ovocito? ¿Y de dónde se libera? ¿De dónde se libera y en qué día? ¿Qué recuerdan? ¿De qué folículo? ¿De un folículo primario? ¿De un folículo primordial? ¿De un folículo terciario? Muy bien, Eduardo. ¿Cómo se conoce el folículo terciario en el mundo de la farándula? Folículo de Gra. Muy bien.
¿En qué día se libera? Gracias a quién. Se libera en el día número 14, que es la ovulación. Gracias a quién. Al pico de LH. ¿Qué es LH? Es la hormona luteinizante. Gracias al pico de LH, que es la hormona luteinizante, en el día número 14 se libera el ovocito de un folículo que se conoce como folículo de Graf. Es un folículo terciario. Si ustedes recuerdan, ¿ok? Si ustedes recuerdan, el folículo de Graf, ¿cómo es? Vamos, pues aquí les he puesto una imagen. ¿Sería este un folículo de Graf o no? ¿Qué opinan? ¿No? ¿Por qué no, Eduardo? ¿Qué no tiene para ser un folículo de Graf? ¿Qué folículo sería, Eduardo? El antro es muy pequeño. Ya. Mm, cuando se refieres, Miguel, al antro, ¿te refieres de aquí donde estoy poniendo esta flecha? Ahí te refieres, ¿no? A la zona antral, ¿verdad? Mm. Ya, puede ser. No está tan pegada a la periferia. Ya. ¿Te refieres a esto, verdad? A lo que he puesto con las líneas punteadas. ¿Te refieres a eso, verdad, Eduardo? Miguel me puso el antro. A ver, si bien es cierto, tienen mucha razón ambos, tienen mucha razón. Aquí podríamos valorar o realmente, en verdad, tener en consideración de que si es un folículo de Graf, no está mal lo que dice, está bien, pero en realidad en contraste con otros folículos, amigos, por ejemplo, vamos a ver aquí. Si yo dibujo la masa celular, sí, dibujo células, ok, dibujo aquí, dibujo así, todo esto es células, aquí cuerpito antral, pero todo lo demás son células. Y solamente esta parte, solo esto que está un poquito más sombreado, serían los cuerpos centrales. Por ejemplo, ese sí no sería un folículo terciario. Pero aquí, luego los cuerpos centrales se unen y forman todo esto. Todo eso es el cuerpo antral, que está lleno de ácido hialurónico, ¿no? Que aumenta la presión. Y si bien es cierto, coincido con Eduardo, debería estar un poquito más tirado hacia la periferia. Pero en realidad este sí es un folículo ya terciario prácticamente. De repente un terciario recién, porque recuerda que eso se tiene que ir un poquito más hacia la periferia, hacia la cortical, que está muy bien, pero ya tiene la apariencia de un folículo. Es más, en los exámenes que van a ver, cuando ustedes lleven embrión y pongan esto en las láminas, porque el microscopio puede ser evaluado, este es el aspecto más característico de un folículo de Graf. Es el aspecto más característico. Por ejemplo, ¿qué ovocito es este el que está aquí? El folículo de Graf es un folículo terciario, como muy bien han dicho, ¿no? Todo sí, está bien, tienen 20 ahí. ¿Qué ovocito serían? ¿Qué ovocito sería? Es un ovocito secundario. Esto es muy importante. ¿Estamos bien? Es un ovocito secundario. Recuerden de que el ovocito primario es hasta el folículo secundario. Luego de ahí en el terciario es un ovocito secundario. Que empieza meiosis 2, pero que se queda detenido en metafase. Y aquí en el día 14 vienen, ¿quiénes vienen? Las tijeras. ¿Se acuerdan las tijeras? ¿Quiénes son las tijeras? Día 14. ¿Quiénes son las tijeritas, no? Las proteasas. ¿No? Y lo cortan.
Entonces, ¿qué sería esto de aquí? Vamos a ver, no me permite cambiar de color. ¿Esto de aquí qué sería? Lo que he puesto de naranja, lo que he señalado de naranja, ¿qué sería? ¿Qué sería, amigos? Sí, mira, no te preocupes. Corona radiata. Bien. Esa es la corona, amigos. ¿Se acuerdan que en la clase yo les dije, yo les dije en la clase que acuérdate, ¿dónde va la corona? De la cabeza, ¿sí o no? Por ese dato, la zona pelúcida no es eso, es una pelúcida impuesta, de color verde, ¿sí o no? La zona pelúcida es lo que cubre por debajo. Y luego de eso, ¿qué va a pasar? Por eso que cuando hace un ratito uno de ustedes dijo, creo que fue Miguel, ¿verdad? Cuando se libera y el espermatozoide tiene que ingresar, lo más externo es la corona. Luego está la zona pelúcida y luego están los gametos. Por esa razón, esa es la forma de la unión. Entonces en el día 14 las proteasas. Pero se libera una hormona. ¿Quién me dice? ¿Qué hormona se libera? La inhibina. Muy bien.